Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Dimash acaba de sacar video oficial para When I Got You, esta nueva canción que la rompe, me encanta. Vi que la temática es bastante lúgubre, como algo medio vampiresco, así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor, debo ir segmentando y analizando de a poco. Bien, chicos, vamos a comentar un poquito hasta acá lo que anticipamos. Está todo bastante tenebroso, muy película de terror, y hasta acá escuchamos el dúo de las flores de la ópera Lakmé, y Dimash está haciendo ambas voces. Este dúo se compone por una soprano y una mezzosoprano, y escuchamos el arreglo hecho por Dimash, ¿no? En ambas voces, que es lo que iba escuchando la chica en la radio. Y ahora la recibió ahí un mayordomo que parece tipo largo de los locos Adams, ¿no? Pobrecita estaba absorta mirando y le vino a tocar el hombro para sacarle el saco, casi se infarta. Me encanta la estética de todo el video, ¿no? Esta gama de colores que eligieron, obviamente predomina el rojo en los colores vivos, pero tenemos toda esta oscuridad constante y toda esta ambientación a mansión, justamente de terror, ¿no? Como medio antigua, estamos viendo un candelabro, no hay luz eléctrica, como toda una ambientación impecable. Si les está gustando mi contenido, por favor, regálenme un like y un comentario que así me ayudan muchísimo. Making my way down south to the river, ran lost for days, 'cause I'm looking for freedom. Bien, chicos, el look de Dimash me encantó. Este pelo batido que le da toda esta onda. Y en cuanto a voz, estamos escuchando todo en un falsete, que esto no estuvo en la versión que yo conozco del video que hizo en vivo, sino que el cierre cordal era más completo. Acá estamos escuchando todo con aire, toda una breathy voice. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts the same, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my gateway to heaven. Uy, chicos, es buenísimo esto. Este efecto de que aparece y desaparece está muy bien logrado. Toda esta magia vampiresca, ¿no? De mover las cosas. Medio que la está sometiendo porque la hizo sentarse en la silla, no la dejó moverse. Las uñas, chicos. Hablemos de las uñas. Un largo
así, impecable. Y como les digo, toda esta ambientación, la estética, vestuario, lo veo todo muy bien logrado, tanto como la actuación de él, ¿no? Lo vemos completamente en personaje, que es una faceta en la que a mí Dimash me llamó mucho la atención en The Story of One Sky, porque fue la primera vez que lo vi actuar y realmente me sorprende porque se pone en personaje total y es un mega actor, me encanta. Bien, chicos. Es mucho esto. El video tiene muchísimo. No entendí exactamente cómo fue que se convirtió ella a esta chica súper arreglada, porque bella es hermosa naturalmente. Pareciera que se cortó con el lápiz y se transformó en esto al haber sangre. No sabemos si en realidad la mordió o no, pero lo tendrían que haber mostrado. Pero bueno, en cuanto a lo vocal, lo escuchamos ahora con esta voz más gutural, con estos graves mega presentes. Está también con una voz de fondo, con un soporte, lo que también nos dio esta doble textura, ¿no? Porque la voz principal tiene el grave un poco más intencional, un poquito más pesado a propósito, y nos dio este efecto justamente. Fíjense cómo pasó de esa voz de pecho a ese falsete, con qué facilidad. Sweet love, you're my size of heaven. I got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. Bien, chicos, tenemos que hablar de esa notita que hizo recién. Si no me equivoco, era un La. Exacto, este La 5 que tocó. Mega fácil para él, para Dimash, no es nada complicado eso. Pero lo que quiero mencionar es que la versión a la que yo reaccioné, a la que analicé en vivo, no hay grandes diferencias. Realmente, chicos, la versión estudio es idéntica al vivo que hizo. Digo, no solo en cuanto a arreglos, sino a que la canta igual. Es impecable lo que escuchamos en ese vivo con esta versión estudio. Estoy maravillado con eso. Nos damos cuenta lo que es como performer, ¿no? Porque aparte fue la primera vez que la había presentado. Es una canción que presentó en ese momento con los nervios que conlleva y demás. Y no nos enteramos de nada. Están iguales, es maravilloso. Chicos, esa voz mixta rockera de Dimash me vuelve loco. Además de que es un sello de él ya, ¿no? Porque yo lo escucho cantar en esa zona y es completamente inconfundible. La rompe mal en esa zona, me encanta, me vuelve loco.
Me encanta, chicos, todo esto de la dirección del video también. La idea está muy linda. Esto de que recién todo el misterio de que ella se iba acercando a tocarlo y cuando lo va a tocar de golpe él desaparece y le aparece atrás. Maravilloso. Muy sutil, pero me encantó. Nunca me voy a cansar de este arreglo melismático que hace, esta bajada mega prolija que en vivo la hizo igual con las dificultades que tiene y la que viene ahora aún más. Perdón, chicos, estaba soñando, pero quiero leer lo que dice el diario. Se revela el misterio detrás de la cortina en una exclusiva de Dimash Kudaibergen. Primera entrevista, por siempre, la primera entrevista con un periodista desconocido. Bien, ella estaría leyendo el diario y se quedó dormida y soñó con esto. Fíjense el detalle de la respiración agitada de ella, ¿no? Como temblorosa. ¡Wow! De nuevo lo mismo, chicos. Podríamos decir que Dimash como actor es un 10. Realmente me pareció excelente. También valoremos la actuación de la chica, ¿no? Porque estuvo impecable. Me encantó. Bueno, amigos, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado el día de hoy nuevamente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Dimash o a cualquier otro artista, ¿por qué no me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo? También saben que la forma de ayudarme es dejándome un like, un comentario, y si aún no se suscribieron pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suban nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música.